el momento en el que empieza pues este milagro japonés que llamaron, que en cuestión de décadas pues ellos pasaron de ser una sociedad feudalista y totalmente rural a, bueno, ser una de las grandes potencias a nivel militar, tecnológico, social, bueno, de totalmente pues de ese llamado primer mundo, ¿no? Y fue en cuestión de muy pocos años. Entonces, bueno, eso es lo que también le pertenece, digamos, a esa cultura. Me gusta mucho la denominación que diste o la traducción que hiciste de sensei. Yo no la había escuchado, la verdad, pero me Sí, parece que es muy propicio, además pensando también en Mishima, quien ve en Soseki un maestro también como Kawabata. Pero, sí, 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 ese fue pero su gran... además de eso, también, bueno, está en una novela Kawakami hay una mujer que va a buscar a su maestro Sí, y termina como en un amorío. sí, sí, sí. Pero Cielo es azul, aparte, y la la tierra tierra es es blanca. blanca. Que Pensaba realmente esa es una traducción muy bonita que los franceses hacen unas traducciones muy bonitas de los títulos japoneses, pero realmente el título original en japonés de esa novela es el maletín del profesor, Sensei no Kaban se llama, ¿no? Entonces bueno, es más clara la cosa sobre el profesor ahí, de esta mujer que sí, se enamora del profesor. Muchas gracias por ese apunte, porque mi pregunta era justamente por las traducciones. Sí, Digamos, como dentro de este boom editorial contemporáneo, uno ve Trota, uno ve Impedimenta, uno ve Satori, sí. Alianza y otras editoriales detrás de las traducciones de Japón. Pero dentro de tu experiencia de lectura, ¿cuál es la traducción que más se te acomoda? Sí, Bueno, ¿qué pues nos bueno, puedes sí. contar? Sí, fue raro porque, digamos, los primeros occidentales que llegaron al Japón en el siglo XVII y en el XVI fueron españoles y portugueses. Y la relación primera que hubo con Occidente fue con esos misioneros jesuitas, sobre todo, que llegaron allá primero. Y luego, cuando se empezaron a hacer las traducciones a las lenguas romances de textos japoneses, siempre se hacían al inglés o al francés, incluso algunas al alemán, pero al español muy poco. Las primeras traducciones, salvo que, contadas excepciones, que hay unas muy buenas, unas traducciones directas al español de Akutagawa, por ejemplo, que hacía un japonés que vivía en la Argentina, pero en general las traducciones que se hacían eran traducciones o del inglés o del francés, entonces es una traducción de una traducción, lo cual siempre pues ya deja un espacio pues muy grande entre el texto original, ¿no? Y lo que uno recibe. Ahí, digamos, pues se hacían, digamos, lo que te decía, de estas grandes traducciones, sobre todo de títulos. Ese gran título de la novela de Mishima, El marino que perdió la gracia del mar, que es un titulazo. Realmente en japonés el título de la novela es Muerte en la tarde, ¿no? Entonces, bueno, esa cosa de los franceses, pues poética que tienen ahí. Pero digamos, durante toda la segunda mitad del siglo XX, las traducciones que recibíamos de textos japoneses por lo general eran traducciones del inglés o del francés. Fue empezando el siglo XXI que se empezaron a hacer nuevas traducciones, unas traducciones magníficas, y de eso, pues bueno, ha habido mucha gente haciéndolas. Está Atalanta también, que ha hecho unas traducciones pocas, pero muy bien hechas del japonés, bueno, unos grandes traductores que han hecho la cosa. Y pues sin duda la gran editorial que ha nacido en Japón en los últimos 20 años es Satori, que está dedicada a hacer traducciones solo de autores japoneses. Y digamos, no hay nadie igual haciendo algo, pues nadie que se acerque siquiera al trabajo que están haciendo ellos, con unos traductores pues de primerísima línea. Entonces, digamos, esas son para mí, digamos, las dos grandes editoriales que están como recuperando el tiempo perdido con lo que pasó con la literatura japonesa. Hay ciertas cosas que está haciendo, bueno, no sé, Seix Barral y ya todos estos empiezan a hacer otras cosas y cogen a los traductores que ya había cogido, digamos, Satori, o Trota o Atalanta, entonces, bueno, ya empiezan a hacer lo que las multinacionales saben hacer. Y entonces, digamos, hay muy buenas traducciones de Kensaburo y de bueno, los que traducen a Murakami y esas cosas,
o a Banana Yoshimoto, eso pues bueno, ya son los grandes traductores, pero digamos, se está como recuperando el tiempo de todos esos años en los que no se hacía directamente la traducción, pero se está haciendo un trabajo muy bueno, sin duda. Cosas muy raras, sobre todo también. Los japoneses se sorprenden a veces que uno les hable de ciertos escritores que están traducidos al español y ellos son, pero ¿cómo es posible que tú estés leyendo a esa gente tan rara, ¿no? Ellos leen otras cosas. Entonces esto, bueno, eso a ellos los sorprende y los divierte a la vez. Y gracias, Álvaro. Antes de despedirnos, yo quería, a propósito que lo nombraste tú y yo no, ni Carolina lo nombró, pero nombraste Murakami y es una pregunta casi que obligatoria, pero uno la Sí, tiene como metida en el cajón, sí, sí. porque claro, es un autor, digamos que también se ve como muy popular y en ese sentido como que no atrae a unos lectores con un paladar como más refinado, pero ¿cuál es la postura tuya frente a un autor como Haruki Murakami, no Ryu, sino Haruki, por Sí, supuesto? bueno, eso te iba a decir. Mi Murakami, sin duda, ese me parece el gran escritor, el de Casi Azul Transparente, pues que habla además de un Japón al que sí realmente podemos acceder muy poco nosotros los occidentales, que es ese Japón pues del mundo de la noche, de las drogas, bueno, una cosa un poco más oscura que a ellos no les gusta tanto mostrar. Pero sobre Haruki he tenido pues, digamos, a mí tuve mucho tiempo en que no me gustaba y de todas maneras no es un autor, digamos, que yo esté siguiendo y que me guste demasiado, ¿no? Me gustan mucho sus cuentos, tiene ese libro de cuentos de El elefante se desaparece, que tiene un cuento precioso que se llama El día que conocí la mujer 100% perfecta, que es una belleza de cuento. Sus novelas, pues no, tienen esa cosa que siempre se ha hablado, que es, bueno, que son novelas pop, ¿no? Lo cual no tienen nada de bueno ni de malo, y que mezclan pues la cultura sí, norteamericana del béisbol, y él vivió muchos años en los Estados Unidos, y lo mezclan pues como con la cultura contemporánea japonesa, y digamos que por él hablan pues esos millones de lectores que tiene. Yo lo desprecié mucho durante muchos años, pero hace un par de años lo vi en Ecuador, que fue a la Feria del Libro, y sentí que era un tipo muy tranquilo y como muy humilde y que estaba como en otra cosa y como ahí como escondido detrás de la esposa y habla como de otras cosas y lo único que quería era ir a Galápagos. Entonces como que sentí otra persona detrás de ese escritor que yo tenía también mis prejuicios, como todos los prejuicios pendejos, acerca del autor. Le he leído unas novelas porque, bueno, como doy clases de literatura japonesa, pues obviamente mucha gente solo llega, ay, ¿cuándo vamos a ver a Murakami? Yo les digo, pues no, realmente si quieren llegar a Murakami, pues la verdad creo que mejor busquen otro sitio porque yo realmente no lo conozco bien. Y las novelas que le he leído me han dejado pues como, ¿no? Como frío, ¿no? Pues digamos, pero igual, si alguien se va a acercar a la literatura japonesa y entra por Murakami, pues perfecto, me parece y bienvenido, digamos, ¿no? Porque pues esa es la idea, que uno se enamore de la literatura a través de cualquier medio que sea, ¿no? Entonces si uno entra a la literatura japonesa en particular, pero la literatura toda, entonces si uno entra por el manga o por las novelitas rosas o por Murakami o por lo que sea, buenísimo, ahí se van a empezar a abrir vasos comunicantes que van a llevar a otras cosas y bueno, ese es el viaje, esa es la alegría de meterse en esas cosas, en esos caminos. Muchas gracias, Álvaro. Yo creo que lo único que me queda como picando un poco es la idea de una cohesión Peregrino Luna, hay unos haikus bien linda que podría salir muy bien. Eso sería. Eh, Mm. ahí Hay, queda. hay el gran escritor de haikus para mí, bueno, aparte pues de los más conocidos, de Isha y Basho y todos estos, es un escritor de principios del siglo XX que se llama Santoka Taneda, y me parece, se han hecho muy pocas traducciones al español, y era, bueno, un borrachín que andaba por ahí, escribía sus haikus, medio monje también, pero son una cosa de una belleza increíble. Algún día sí me gustaría sacar un libro de él. Bueno, quedamos con ese pendiente y nos vemos en una próxima invitación. Gracias por venir, Álvaro. Muchísimas gracias a ti, Carlos, por la invitación. Que estén muy bien. Buenas noches. Hasta. Chao, chao. Chao, chao. Muchas gracias.
En el día de hoy les quiero compartir la lectura de un pequeño fragmento del libro Recuerdos de un callejón sin salida de Banana Yoshimoto. De hecho, les quiero compartir un fragmento de uno de mis cuentos favoritos que se llama La luz que hay dentro de las personas. Este libro, valga decirlo, me lo recomendó Marcela hace muchos años cuando empezamos a trabajar en esa librería juntas. Y este cuento de hecho me hace pensar un poco en ella y en todos los amigos con los que ha habido una conexión que va más allá de las palabras. De vez en cuando todavía contemplo desde el primer piso las ventanas de la casa de Makoto, las mismas ventanas iluminadas detrás de la arboleda del jardín. Su hermana se ha hecho cargo del negocio. El hermano mayor se ocupa de la contabilidad y gestión, y la tienda prospera como uno de los reclamos de la zona. Al parecer, muchos clientes vienen desde lejos para comprar sus dulces. Ahora también están los hijos de la hermana y el hermano. Seguramente se producirán desacuerdos entre ellos, pero su vida seguirá de manera inmutable, arrastrada por la corriente del tiempo. También el niño que desapareció ha sido engullido por completo. Makoto, ¿por qué dará la luz esa sensación de calor? Me refiero a la luz en medio de la noche, le había preguntado en una ocasión. Era una tarde como muchas otras y yo tenía la cabeza apoyada en sus rodillas. Makoto, que no se quejaba por el peso, había dejado el tebeo que estaba leyendo sobre la parte superior del sofá y comía un pedazo del bizcocho que mi madre había preparado, duro como una roca. El ruido que hacía al masticar se transmitía hasta las rodillas, dándome la sensación de que la cabeza me vibraba. Supongo que la luz en sí no da calor, eso creo yo, me respondió. Al otro lado de la ventana se veían el río y los sauces, y más allá resplandecían las luces de los viejos comercios del barrio. ¿En serio? Porque en los libros a menudo cuando un personaje solitario ve una ventana iluminada de noche, se le encoge el corazón. Además, cuando se hace de noche y regresas a casa en medio de la oscuridad, ¿no te tranquiliza ver las luces encendidas? Insistí. ¿No crees que las luces, cuando proceden de allí donde vive la gente, poseen algo de calor? Tras meditarlo un rato, Makoto dijo, no, yo creo que es la luz que hay en el interior de las personas que viven en esas casas y que se proyecta al exterior, lo que te da esa sensación de calor y alegría, porque muchas veces uno se siente triste aunque las luces estén encendidas. ¿Las personas tienen luz? Sí, es posible que la presencia humana brille, por eso uno la mira anhelante y entonces quiere regresar a casa. Este libro de Banana Yoshimoto nos invita a sumergirnos en un camino que parece hecho de sueños. Nos invita a viajar en lo profundo de las cosas simples, de los recuerdos y de la inocencia. Los invito a ver la luz que hay dentro de las personas y a viajar con Banana Yoshimoto. Y para el capítulo de literatura japonesa, no había otra posibilidad que escoger un autor de dicho país. Mi selección es Yoshia Kenko, quien además de escritor, también fue monje budista. Antes de hablar de pensamientos al vuelo, quisiera comentar algo a propósito del autor. Este fue hijo de un alto funcionario del gobierno japonés. Nació en 1283 y siguió la carrera de su padre parcialmente, pues renunció a la corte del emperador y terminó por alejarse, retirándose a escribir a una cabaña. Famoso por escribir ensayos de sociedad, donde reflexiona: en todas las cosas la uniformidad es un defecto. Es interesante dejar algo incompleto y por terminar. Así se tendrá la sensación de que mediante esa imperfección se prolonga la vida de los seres. En el año 2019, Rata Natura editó Pensamientos al vuelo, muy a tono con las circunstancias políticas actuales, pues cuenta con reflexiones a propósito de las formas en las que se ejerce el poder, haciendo una salvedad antes de leer un fragmento. La izquierda y la derecha, en términos políticos japoneses, no corresponde uno a uno con la Cámara de los Comunes, las formas francesas y en consecuencia con las formas más locales. En el libro Kenko plantea:
aquel que olvida el modo de gobernar de los sabios emperadores del pasado, aquel que no presta oídos a querellas del